Mateo 5:13, el Nuevo Testamento, versión Biblia Libre. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrán hacer que sea salada nuevamente? No sirve para nada, sino que se bota y es pisoteada. Marcos 6:34, Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Si la sal pierde su sabor. Mateo 5:13 y Marcos 6:34. Hoy quiero dirigirme particularmente y en primer lugar a quienes formamos Casa de Pan. Desde luego, pienso que lo aquí propuesto resulta de interés para los cristianos en general. Sin embargo, me dirijo especialmente a los miembros de esta congregación. Sé que mi reflexión incomodará y que quizá hasta provoque que algunos se sientan ofendidos. Lo siento. Pero aún así, sigo creyendo que la propuesta que aquí hago es válida. Por ello es que animo a quienes vean y escuchen esta reflexión para que con humildad abran su corazón y su mente, estando dispuestos a discernir lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta circunstancia. Un estudio reciente realizado en diversos países entre 15,000 jóvenes de 18 a 35 años muestra que solo la tercera parte de ellos sienten que son importantes para las personas que les rodean. 20% de quienes asisten a alguna iglesia piensan lo mismo respecto de sus hermanos en la fe. Otro estudio paralelo revela que más del 40% de los congregantes de las diversas iglesias confiesan sentirse solos la mayor parte del tiempo. Y en esto prácticamente no hay una diferencia sensible respecto de quienes no pertenecen a la comunidad cristiana. Al leer tales informes, mi corazón se conmueve y me lleva a la reflexión de nuestro Señor Jesús cuando dice: si la sal pierde su sabor, es decir, y si la presencia de los míos en el mundo deja de tener importancia, si su testimonio se diluye sin afectar positivamente a quienes los rodean. Preocupación importante y dolorosa esta, porque, advierte Jesús, cuando la sal pierde su sabor, ya no puede ser salada nuevamente. Es decir, si la iglesia deja de ser relevante en medio de la sociedad, corre el riesgo de no recuperar nunca más su capacidad para dar testimonio de santidad, ni podrá evitar la corrupción de los hombres, ni podrá dar sabor, gozo y esperanza a la vida de quienes le rodean. Desafortunadamente, la incapacidad de la iglesia para acompañar y consolar a quienes se sienten solos, especialmente en estos tiempos de pandemia, no es el único espacio en el que se hace evidente la falta de relevancia de los cristianos entre las personas, las familias y aún en la sociedad entera. Si una característica de la sal es su capacidad contrastante, resulta lamentable que la iglesia sal del mundo cada día se parece más en su falta de santidad, en su deterioro individual y familiar y en su pérdida de gozo y esperanza, se parece más
a quienes no conocen a Jesucristo como su Señor y dador de vida. Es frecuente que se explique tal falta de influencia positiva de la Iglesia en la sociedad a la que es llamada a servir, diciendo que es que la Iglesia se ha encerrado en sus cuatro paredes, haciendo referencia así a que los cristianos en general han hecho de la celebración de sus cultos dominicales principalmente y de las actividades en los templos la razón de su experiencia espiritual y religiosa y el espacio de su servicio. Pero permíteme proponerte que en realidad la Iglesia sí se ha encerrado, pero que para la mayoría nuestras cuatro paredes somos nosotros mismos. Hemos hecho de la fe una cuestión individualista, en la que los otros no son relevantes, dado que solo tenemos espacio para nosotros mismos. Este egoísmo existencial se hace evidente en el mosaico de nuestras relaciones cotidianas. Muchas esposas y muchos esposos, cristianas y cristianos, están tan ocupados en ser ellas mismos, que se olvidan del ser nosotros que hace al matrimonio. No pocos padres hacen de sus hijos una extensión de sí mismos y no los forman ni se relacionan con ellos fortaleciendo su madurez, sino haciéndolos cada vez más parte de lo que los padres son y quieren ser. Algo parecido sucede con los hijos, con los hermanos, con los demás miembros de la familia. Y desde luego, tal principio egoísta regula las relaciones sociales. Los otros son ellos, y poco tengo que ver y hacer yo con ellos, como no sea, desde luego, defender y luchar por mis derechos. Porque resulta que los derechos son el elemento que determina el cómo de nuestras relaciones sociales. Los propios, desde luego. Porque en tratándose del derecho del otro, que él se ocupe de defenderlo siempre y cuando no afecte los míos propios. El egoísmo, el cultivo de la individualidad, no es solo una cuestión que afecta a la sociedad secular. Al igual que pasa con la sal, cuando la Iglesia pierde el principio comunitario de su identidad, pierde sus cualidades esenciales. La sal tiene una triple función en la vida cotidiana. La sal simboliza la pureza. La sal preserva de la corrupción y la sal da sabor. El egoísmo de los cristianos, es decir, el ocuparse primordialmente de uno mismo en perjuicio de los demás, los incapacita. No se puede ser santo en la individualidad, a solas. No se puede contribuir en el ataque a la corrupción individual, familiar y social individualmente. Y desde luego, no puede compartir el gozo de la vida en el espíritu quien se encierra en sí mismo. Samara nos ha compartido el pasaje de Marcos que nos revela cómo es que Jesús, nuestro Señor, conservaba su sabor, su condición de sal en su relación con las personas que le rodeaban. El contexto del pasaje nos muestra a un Jesús dispuesto a renunciar a su propio bienestar. Interrumpió su tiempo de descanso para ir al encuentro de los que lo seguían. Marcos dice que cuando Jesús vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Literalmente, Marcos dice que a Jesús se le sacudieron las entrañas al ver a la multitud.
Verla a la multitud lo emocionó tanto, le provocó tal desazón, tal tristeza, que su cuerpo se sacudió y le provocó una gran incomodidad. El egoísmo nos lleva a la insensibilidad. Alguien dijo que la evidencia de nuestra insensibilidad está en el hecho de que podemos estar mirando noticieros que presentan masacres, tragedias, desastres, etc., al mismo tiempo que comemos con deleite nuestros alimentos. Es decir, a mayor egoísmo, menor importancia prestamos a la tragedia evidente que viven quienes no han sido salvos por Jesucristo. El dolor solo nos duele cuando es el propio, cuando es nuestro dolor. No así Jesucristo. Él tuvo compasión. Se hizo a sí mismo vulnerable ante la condición trágica de la multitud que lo rodeaba. Tal mi propuesta. Dado que debemos asumir, aceptar que estamos siendo irrelevantes al deterioro integral o ante el deterioro integral de nuestra sociedad. Dado que como personas y familias cada vez más los cristianos nos parecemos más y más a quienes no tienen a Cristo, es que somos llamados al cultivo de la compasión como el elemento fundamental que nos capacita para conservar nuestros atributos como sal de la tierra. No se trata de saber más de la Biblia, no se trata de ir más al culto, se trata de ser compasivos. Marcos dice que Jesús se conmovió porque vio a la multitud como ovejas que no tienen pastor. Es decir, Jesús prestó atención a las causas de la condición de quienes formaban la multitud. Estaban confundidos, estaban hambrientos y sedientos, estaban indefensos ante los ataques del enemigo, como las ovejas que no tienen pastor. Una de las cosas que alimentan nuestra insensibilidad ante la condición de quienes nos rodean es la facilidad con la que juzgamos a las personas. Nos ocupamos de destacar los errores y de atacar a quienes los cometen antes que de comprender y de solidarizarnos con ellos. Los creyentes frecuentemente somos jueces y verdugos. Nos hemos convertido en críticos insensibles y en perseguidores de quienes son como ovejas sin pastor. Eso explica el odio cristiano contra las que abortan, contra las y los que tienen preferencias sexuales ajenas a la enseñanza bíblica, contra los que hacen de las adicciones su respuesta a sus vacíos, contra los que eligen modelos de relación de pareja diferentes, etc. Pero, desde luego, este odio cristiano siempre es selectivo. Porque si son los nuestros o nosotros mismos los que viven así o vivimos así, los y nos justificamos. Si son poderosos los que mienten, los toleramos. Si son ricos los que hacen de la inmoralidad su forma de vida, los admiramos. El odio cristiano, disfrazado de piedad y pureza personal, solo revela el egoísmo y la insensibilidad de quienes no son sino ovejas sin pastor, que van por la vida confundidos, necesitados y estando en peligro. Alguien me dirá que sí, que los cristianos sí aman a los perdidos y que hasta oran por ellos. Pero Marcos registra una tercera cuestión en la manera de Jesús al acercarse a la multitud.
Recordemos, primero Jesús renunció a sí mismo, a su merecido descanso. Después vio a la multitud con compasión. Y además, Marcos relata que Jesús se mezcla entre la multitud. Y entonces propongo a ustedes que la sensibilidad se adquiere, se recupera al estar rodeados y cercados por la multitud. No será sensible quien mantenga la sana distancia respecto de la multitud. Solo quien participa de la dinámica de la misma, solo quien se mezcla entre los que no conocen a Dios, puede adquirir la sensibilidad para comprender sus circunstancias y, por lo tanto, las causas que los han llevado a la rebeldía que actualmente los separa del Señor. William Barclay propone que el ritmo de la vida cristiana es el encuentro alternativo con Dios en el lugar secreto y con nuestros semejantes en los diversos campos de la actividad humana. Sin embargo, me temo que los cristianos hemos hecho un mito y un ídolo de eso que llamamos estar en la presencia de Dios. Porque con tal pretensión justificamos el no revolvernos con el mundo, el mantenernos apartados de quienes están en pecado, de hacer de ese aislamiento nuestro culto a Dios. Pero mientras más lejos de quienes están en pecado, menos capaces para compartir a Cristo somos. Necesitamos participar de sus circunstancias para comprender qué, cómo, cuándo y dónde es que debemos compartir a Cristo con ellos. La compasión resulta de la cercanía. Según Pedro, a Jesús la multitud lo apretujaba, es decir, lo apretaba como aprieta la multitud en la estación Pantitlán del metro cada mañana. Solo quien siente al otro como lo sentimos en el metro o en el autobús llenos, puede comprenderlo y entonces puede conmoverse por lo que el otro está viviendo. Desde luego, tal cercanía demanda de nuestra disposición para acercarnos, para participar de su realidad y experimentar lo que viven aquellos que no conocen a Cristo. La comunidad cristiana desafortunadamente se distingue por ser prejuiciosa, porque nos acercamos al otro a partir de nuestros prejuicios y no de la conciencia clara de sus circunstancias y de la razón de las mismas. Paradójicamente, así no solo condenamos a quienes no conocen al Señor a la soledad del pecado, porque en el pecado no hay solidaridad, también nosotros nos quedamos solos. Mientras más nos encerramos en nosotros mismos, más solos nos quedamos. Por ello, hermanas y hermanos, es que somos llamados a correr el riesgo de estar en el mundo como Jesús deseaba y como Él mismo estaba. Es decir, somos llamados a estar lado a lado con aquellos que provocan que las entrañas de nuestro Señor se estremezcan, porque sólo así podremos ser testigos de Cristo y vasos comunicantes de su amor y compasión en favor de los perdidos. Casa de Pan enfrenta el reto de ser una iglesia fiel o de seguir ocupándose de cuestiones secundarias a las que astutamente damos consideración, las consideramos como las principales. En el reino de Dios, nosotros no somos lo más importante. El reino de Dios no se agota en nosotros. Dios es el Señor. Él es nuestro Señor y nosotros somos llamados a su servicio. Pero
Somos llamados a servirle sirviendo al otro, ocupándonos de la salvación del otro con el mismo interés que nos ocupamos de la propia. Hermanas y hermanos, a esto los animo y a esto los convoco en el nombre del Señor. No dejemos que la sal, nosotros, perdamos nuestro sabor. Bendiciones. Hasta aquí nuestro culto. Gracias a Dios por su presencia y gracias a ti por tu participación, tu compañía y por la seguridad que tenemos de tu propósito de fidelidad, una fidelidad que enriquece a tus hermanos en la fe y a aquellos por quienes nuestro Señor Jesús también murió y a quienes Él quiere darles vida.